Hola, mi nombre es Belén Covarrubias Yo soy Val. y vamos a hablar del libro El proceso de convertirse en persona de Carl Rogers. Este surgió en un contexto social de posguerra y auge del individualismo y movimientos por los derechos civiles. En el contexto político surgió durante el mundo se encontraba en la Guerra Fría, y en contexto científico es cuando el psicoanálisis de Sigmund Freud dominaba el panorama psicológico de la época. Este libro se convirtió en un referente para el desarrollo de la psicología humanista y para la comprensión del ser humano. Carl Rogers fue un pionero en la psicología humanista. Fue un psicólogo estadounidense reconocido por su enfoque humanista en la terapia y su teoría de la personalidad. Su libro, El proceso de convertirse en persona, es una obra fundamental en la psicología humanista que explora la naturaleza del desarrollo personal y la búsqueda de la autorrealización. Carl Ramson Rogers nació el 8 de enero de 1902 en Newark Park, Illinois. Su familia era profundamente religiosa y Rogers recibió una educación estricta en un ambiente evangélico. Inicialmente, Rogers estudió agricultura, historia y religión en la Universidad de Wisconsin. Sin embargo, finalmente se inclinó por la psicología clínica y obtuvo su doctorado en la Universidad de Columbia en 1931. Rogers comenzó su carrera como profesor universitario en Ohio, Chicago y Wisconsin, pero luego se desilusionó con la rigidez del sistema académico y se dedicó a la investigación independiente. Fundó el Centro para el Estudio de la Persona y un instituto a favor de la paz, donde continuó desarrollando sus ideas y prácticas terapeutas. Sus contribuciones principales a la psicología fue por su enfoque centrado en la persona, también llamado terapia centrada en el cliente o terapia no directiva. Ese enfoque se basa en la idea de que el individuo tiene la capacidad de autodescubrimiento y crecimiento personal. Rogers creía que el terapeuta debe crear un ambiente de aceptación incondicional, empatía y autenticidad para que el cliente pueda explorar sus propios sentimientos y pensamientos sin miedo al juicio. Sus principales atribuciones fue el desarrollo de la terapia centrada en la persona, que es un enfoque terapéutico que prioriza la experiencia subjetiva del cliente y su capacidad de autodirección. La teoría de la personalidad centrada en la persona, que propone que la personalidad se desarrolla a través de la interacción entre el individuo y su entorno. Y los conceptos clave como la aceptación incondicional, la empatía y la autenticidad. Estos conceptos son fundamentales para el enfoque centrado en la persona y se aplica en diversos ámbitos como la educación, las relaciones interpersonales y el trabajo. Este libro es considerado un clásico en la psicología por su impacto profundo en la teoría y práctica de la disciplina. Su relevancia radica en varios puntos, que el primero es la revolución del enfoque humanista. Este libro marcó un punto de inflexión en la psicología al presentar un enfoque humanista que se centra en la experiencia subjetiva del individuo, la búsqueda de significado y la capacidad de autodirección. Este enfoque contrastaba con las perspectivas dominantes de la época, como el psicoanálisis y el conductismo, que se centraban en el inconsciente, los conflictos internos o el condicionamiento del comportamiento. El segundo punto es la terapia centrada en la persona, que Rogers introdujo la terapia centrada en la persona como un modelo terapéutico que se centra en la persona, sus necesidades y sus capacidades de crecimiento. Este enfoque se basaba en la empatía, la aceptación incondicional y la autoautenticidad del terapeuta. En tercer punto, en la autorrealización como objetivo, Rogers enfatizó la autorrealización como el objetivo final del desarrollo personal. Su teoría postula que las personas tienen un potencial innato para crecer y desarrollarse, y que la terapia puede ayudarles a acceder a este potencial. El cuarto punto es el impacto en la educación y la sociedad. Las ideas de Rogers sobre el crecimiento personal y la importancia de la experiencia individual han tenido un impacto significativo en la educación. Su enfoque humanista ha inspirado la creación de métodos educativos más centrados en el estudiante y en la construcción de sus propios conocimientos.
En cuanto al planteamiento general del libro, el proceso de convertirse en persona es una obra fundamental en la psicología humanista que explora la naturaleza del desarrollo personal y la búsqueda de autorrealización. Rogers argumenta que el proceso de convertirse en persona implica un viaje de autodescubrimiento y transformación donde el individuo se conecta con su yo auténtico y se libera de las limitaciones impuestas por la sociedad y las expectativas externas. El libro explora cómo las experiencias, las relaciones y las interacciones con el entorno influyen en el desarrollo de la personalidad y la búsqueda de la autorrealización. Rogers sostiene que todos los seres humanos tienen una tendencia innata hacia la autorrealización, es decir, hacia el desarrollo de su potencial y la búsqueda de una vida plena y significativa. Esta tendencia es la fuerza motriz del desarrollo personal y la búsqueda de la salud mental. El libro explora cómo las experiencias, las relaciones y las interacciones con el entorno influyen en el desarrollo de la personalidad y la búsqueda de la autorrealización. Rogers enfatiza la importancia de la experiencia subjetiva del individuo, es decir, la forma en que cada persona percibe y experimenta el mundo. La terapia centrada en la persona se basa en la idea de que la experiencia subjetiva es la fuente principal de información sobre el individuo y su desarrollo. Rogers define la congruencia como la coincidencia entre la experiencia interna y la expresión externa. Cuando existe congruencia, el individuo se siente auténtico y en armonía consigo mismo. La incongruencia, por otro lado, puede llevar a la ansiedad, la tensión y la disfunción. Rogers considera que la relación terapéutica es fundamental para el proceso de cambios y crecimiento. El terapeuta debe crear un ambiente de aceptación, incondicional empatía y autenticidad para que el cliente pueda explorar sus propios sentimientos y pensamientos sin miedo al juicio. Rogers destaca la importancia de la autoaceptación y la aceptación incondicional como pilares del desarrollo personal, aceptarse a sí mismo con todas las fortalezas y debilidades. Es esencial para la salud mental y la autorrealización. Rogers cree que el individuo es responsable de sus propias decisiones y acciones. El proceso de convertirse en persona implica tomar responsabilidad por la propia vida y crear una realidad que sea congruente con los valores y las necesidades personales. El proceso de convertirse en persona es un libro que invita a la reflexión sobre la naturaleza del ser humano y la búsqueda de la autorrealización. Rogers ofrece una visión óptima del desarrollo personal y la capacidad humana para el crecimiento y la transformación. Su obra ha tenido un impacto profundo en la psicología humanista y continúa inspirando a profesionales de la salud mental y a pesar de todo, en todas partes del mundo se busca un camino hacia la autorrealización. Rogers desarrolla conceptos claves dentro de la psicología humanista y la terapia centrada en la persona. Una de ellas es la tendencia actualizante. Rogers postula que todo ser humano tiene una fuerza innata de crecimiento que lo impulsa hacia el desarrollo personal, la autorrealización y la autonomía. Esta tendencia natural es la base de su teoría sobre la personalidad y la psicoterapia. Un segundo punto es el yo y la autoimagen, que es el yo real, es la persona que realmente somos, como nuestros pensamientos, nuestras emociones y experiencias genuinas. El yo ideal es la imagen que tenemos de lo que deberíamos ser, influenciada por la sociedad y nuestras propias expectativas. Y la incongruencia es cuando hay una brecha entre el yo real y el yo ideal, esto genera ansiedad, insatisfacción y dificultades emocionales. La terapia lo que busca es reducir esta incongruencia. También está la terapia centrada en la persona. Rogers desarrolla un enfoque terapéutico basado en 3 principios fundamentales: autenticidad o congruencia. El terapeuta debe ser genuino y transparente con sus emociones. También está la aceptación positiva e incondicional, que es brindar al cliente una aceptación total sin juzgarlo. Y como tercero es empatía, comprender y sentir el mundo del cliente desde su perspectiva. Estos factores facilitan un entorno en que las personas pueden explorar su interior y desarrollar una aceptación más saludable. Igual en las ideas centrales del libro, la experiencia subjetiva, que es la forma en que cada persona percibe y experimenta el mundo, es la fuente principal de información sobre el individuo y su desarrollo. También habla sobre la congruencia, que es la coincidencia entre la experiencia interna y la expresión externa. Cuando existe congruencia, el individuo se siente auténtico y en armonía consigo mismo.
La relación terapéutica. El terapeuta debe crear un ambiente de aceptación incondicional, empatía y autenticidad, así como la autoaceptación y aceptación incondicional, y la responsabilidad personal. El individuo es responsable de sus propias decisiones y acciones. El proceso de convertirse en persona implica tomar decisiones por la propia vida y crear una realidad que sea congruente con los valores y las necesidades personales. En cuanto a la relación con otras teorías, las ideas de Carl Rogers en el proceso de convertirse en persona se alinean en algunos aspectos y contrastan en otros con otras teorías psicológicas importantes.